Si tienes miedo, hazlo con miedo. Valientemente. Bienvenidos a Valientemente. Hoy tengo una invitada muy especial y ahora haré que se presente. Se llama María Casas y aparte de ser alguien a quien respeto muchísimo a nivel profesional y que creo que aporta grandes cosas, que hoy lo vamos a ver porque no le importa hablar claro, no le importa decir las cosas claras y por eso la traigo aquí a Valientemente, porque valiente no es el que no tiene miedo, sino el que habla a pesar del miedo. Y a veces hay cosas que no gusta escuchar, pero hay que escucharlas porque las cosas no son siempre blancas o negras. Hoy venimos a hablar de nutrición y de entrenamiento. Venimos a abrir guerras, melones y mitos. Y para ello, como os decía, aquí está María. Hola María, bienvenida a Valientemente. Hola Tere, me encanta tu introducción, muchas gracias por invitarme, tengo mucha ilusión de estar aquí contigo. A mí me gusta mucho decir la frase de, bueno, lo siento, pero yo os voy a decir lo que necesitáis oír y no lo que queréis oír necesariamente. Totalmente. Bueno, María, para quien te quiera encontrar en redes, en tu canal, cuenta un poquito, pues, quién eres, preséntate, que te conozcan a nivel profesional y a nivel humano, preséntate como quieras, quién es María Casas y dónde pueden encontrarte. Bueno, pues María Casas es farmacéutica, dietista y una friki empedernida del mundo de la nutrición, el fitness, el entrenamiento, la suplementación deportiva. Mi pasión es investigar sobre cómo poder alcanzar esa forma sostenible de poder alimentarnos y mantener una vida saludable sin extremismos, siempre un poco teniendo esa capacidad de poder ser flexibles y poder tener la capacidad de poder elegir lo que uno quiere y entender que no son todo extremismos, que no es todo blanco-negro, que hay muchos grises. Lo pongo muy fácil, realmente todo el mundo me puede encontrar en redes sociales, ya bien sea YouTube, TikTok, Instagram, como María Squatfit, y ahí me dedico a divulgar, que es una de mis pasiones. Llevo asesoramientos nutricionales y deportivos con la finalidad de un poco también ayudar y enseñar a la gente a poder sacar su mejor versión. Bueno, María, por favor, quien no la conozca, que me extraña, pues que se meta rápidamente porque de verdad que es una cuenta que merece mucho la pena seguir a nivel profesional y al menos yo añado que recientemente la he conocido a nivel humano y a nivel humano pues también tiene mucho que aportar y siempre detrás de un gran profesional para mí tiene que haber una gran persona, no solo algo técnico, ¿no? Y cuando las cosas se hacen desde el amor, pues parece que llegan más. Y así que bueno, dicho esto, yo le pedí a María que me diera, que me planteara las 10 guerras que más están ya no solo en la población general como mitos, sino también a nivel profesional, entre nutricionistas, entre entrenadores, cuáles son temas controvertidos donde normalmente hay una polarización exagerada, donde o lo vemos de que sí o lo vemos de que no, y le he pedido que me traiga esas guerras aquí para, por un lado, que me lo flexibilice, que me explique cómo podemos encontrar un gris y luego además pues que dé su punto de vista de dónde encuentra ella su gris en cada uno de estos mitos. Y el primero de todos es los edulcorantes, ¿vale? María, yo te planteo, al final los edulcorantes hay varios temas y por un lado uno de los temas es que no debemos tomar edulcorantes porque son malos para la salud. ¿Qué tienes tú que decirnos acerca de esto? Pues bueno, que realmente los edulcorantes, si tú buscas en internet si los edulcorantes producen algún daño para la salud y si son peligrosos, producen cáncer o lo que sea, ya directamente te entras en un artículo de la FDA que dicen que son totalmente seguros. Entonces, ahora bien, existen muchas opiniones enfrentadas, pero ¿qué dice la ciencia? La ciencia dice que realmente no pasa absolutamente nada, que sí que se han visto algunos estudios en animales en los que se han visto pues resultados en algunos estudios negativos, pero es porque administran dosis que son brutales, ¿no? Entonces, como en todo en esta vida, todo hasta el agua, que lo estábamos hablando antes, puede llegar a ser peligroso. Entonces, la dosis en absolutamente todo hace el veneno. Entonces, los edulcorantes a las dosis pautadas
y en dosis razonables, que entra incluso dentro de un uso que podríamos considerar incluso exagerado. Una persona que se echa un chorraco de edulcorante en el café, que luego toma proteína whey, que luego se toma muchísimos productos edulcorados, esa persona no corre ningún tipo de riesgo ni a corto ni a largo plazo de sufrir ningún tipo de efecto negativo, ni volverse un yonki del dulce, ni desarrollar diabetes. Porque Esto, es que mira, son muchas cosas. muy interesante. Es que algo que acabas de decir, ¿no? Es que se dicen tantas cosas, son malos para la salud, ¿no? Eso por un lado, pero acabas de nombrar otra muy importante. Hay muchísimas personas que lo que defienden es el paladar, ¿no? Que al final de alguna manera generan adicción al dulce y por tanto incluso generan diabetes, incluso como consecuencia, igual que puede generar un abuso de azúcar, pues hay estudios profesionales que defienden que los edulcorantes generan adicción al dulce y que además producen diabetes, que lo acabas de nombrar. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué dice la ciencia sobre si generan adicción al dulce o si producen diabetes? Pues empezando con el tema de la diabetes, se ha demostrado que los edulcorantes, o sea, fisiológicamente no producen ningún tipo de respuesta insulínica, que es lo que podría vincularse con la diabetes. Tema de azúcar en sangre, que no es solo eso. La diabetes generalmente se produce por muchos factores que generan esta resistencia a la insulina y esa incapacidad de tolerar bien los carbohidratos. Pero no se produce por consumir carbohidratos, se produce generalmente, pues así simple, o sea, si buscamos dos factores, es el superávit energético sostenido junto a un sedentarismo, que esto de forma prolongada ocasiona una serie de adaptaciones negativas. Entonces, no son los carbohidratos, eso para empezar, pero bueno, vamos que los edulcorantes con el tema de la glucemia no producen ningún tipo de alteración en la glucemia porque en su composición no tienen azúcares. Entonces, ¿cómo van a afectar a la glucemia si no tienen azúcares en su composición? No tiene ningún tipo de ¿Y cómo sentido. puede ser que haya estudios o profesionales que defiendan esto? ¿En qué crees que se basan? Porque realmente, o sea, primero, no hay estudios al respecto, o sea, no sé en qué base se tienen que fundamentar ni defender, porque, o sea, la literatura científica no ha recogido ningún edulcorante que produzca ningún tipo de fluctuación en la glucemia. Entonces, yo no sé de dónde se pueden sacar esto. Ahora bien, sí que es cierto que en el tema de los estudios y esta adicción al dulce, hay estudios que sí que afirman que hay algunas áreas del cerebro que se activan relacionadas con las áreas de la adicción, pero el efecto no es el mismo. Además, volvemos a otra vez, que una cosa esté relacionada no quiere decir que sea un agente causal. O sea, aunque veamos una relación, no directamente implica que se desencadenan una serie de procesos que al final acaben desencadenando una adicción. Una adicción es algo bastante potente. Y es que, por favor, que alguien me diga si tiene algún amigo o algún familiar que sea adicto al edulcorante, porque mira, que yo conozco a gente metida en el mundo del fitness y no conozco a nadie que esté adicto al edulcorante y que por la noche se levante porque diga, Dios mío, no puedo estar sin edulcorante. A beber cucharadas de stevia, ¿no? Aquí yo, como psicóloga, diré que una adicción es un proceso complejo, multifactorial y que no es tan sencillo como que haya áreas del cerebro que se activan. De hecho, por ejemplo, la adicción a la comida todavía ahora está en pañales, la investigación en resonancia magnética funcional. Ahora bien, no hay evidencia de que tengamos adicción a la comida. Sí que se ve que se iluminan, por decirlo así, ¿no? Determinadas áreas que pueden tener correlación con lo que activa en una persona con una adicción. Ahora bien, esto no tiene por qué suponer una adicción. Una adicción es un proceso mucho más complejo. Entonces me da mucho sentido lo que dices, ¿no? Sí que puede haber como destellos de que hay cosas, pero de ahí a afirmar que tomar stevia en el café o tomar, digo stevia por decir cualquier cosa, algún edulcorante, genera una adicción al dulce. Y por último, una de las cosas que también se oye mucho y que se divulga desde grandes profesionales, además, que yo sigo y respeto, pero luego hay cosas que me chocan y es como que destruyen la microbiota. Ahora el segundo intestino, ¿no? El segundo cerebro, el intestino del segundo cerebro, está muy en boca de todo el mundo y yo entiendo que es muy importante conservar nuestra microbiota. Ahora, ¿hasta qué punto los edulcorantes destruyen la microbiota? ¿Qué evidencia hay?
Pues los estudios que afirman que los edulcorantes afectan a la microbiota son estudios que actualmente solo se han hecho en animales y todos los estudios que se hacen en animales no se pueden extrapolar directamente al hombre. Hay que saber interpretar los estudios y la mayor parte de gente no sabe hacerlo. O sea, tienes que cuestionarte muchas cosas. ¿En qué población se ha hecho el estudio? ¿Qué grado de evidencia tiene? El tamaño de la población, el método utilizado. Hay que analizar tantas cosas para ver que ese estudio tiene sentido, pero bueno, vamos a ver, es que un estudio en ratas no determina que vaya a extrapolarse en el ser humano. Y además que estamos hablando otra vez de dosis, pero dosis demasiado grandes que un ser humano tendría que ponerse conscientemente y pasarlo mal durante mucho tiempo para que ese efecto se diese. Entonces, no es algo que tenga que preocuparte. María, Es para como... que la gente lo entienda lo de la dosis que dices, vamos a poner un ejemplo, la Coca-Cola cero, ¿vale? Vamos a poner una dosis en base a ratas, no sé si te hago una pregunta muy complicada, pero se me ocurre. Es decir, ¿a partir de cuánta Coca-Cola cero, ¿no? Sería ya tóxica la dosis, por decirlo así? Pues mira, no me acuerdo realmente de la cantidad concreta, pero sí que me acuerdo que eran más de 20 latas al día durante un periodo de tiempo prolongado en una persona de un promedio de 60 kilos. Entonces, a ver, ¿quién se toma 20 latas todos los días de Coca-Cola? Claro, habrá quien diga, puede ser que alguien lo haga, pero lo normal es tomarte una, dos, como mucho, y ya es un consumo, te quiero decir, muy frecuente, tomarte todos los días una lata, 2 latas, entendamos que ya es un uso, ¿no? Nada que ver esas 60 latas al día con tomarte una Coca-Cola cero mientras comes un día en un restaurante o un día que te apetece tomarte una Coca-Cola cero en una terraza con las 60 latas. De nuevo, me quedo con esto porque nos quedan 9 mitos más y me quedo con la idea de entender la dosis. No sé si hay algo que quieras añadir. Entender la dosis, entender que no es tan sencillo extrapolar los resultados de la evidencia científica en estudios en animales y por tanto que a día de hoy los edulcorantes es más una cuestión de moderación, entiéndeme, ¿no? de un uso consciente, obviamente, de no tomártelos así en todo, pero que de alguna manera la dosis es importante y no hay pruebas a día de hoy de que la dosis usual conlleve ningún daño. Sí, por dar un mensaje que transmití un poco la tranquilidad, la calma, que se dejen de alarmismos, que si quieren endulzar una comida, pueden hacerlo con edulcorantes y no va a haber ningún tipo de repercusión, que es mejor tomarse una Coca-Cola cero a tomarse una Coca-Cola con calorías. La obesidad, la diabetes mata a muchas personas al día. Mientras tanto, hablamos que de los edulcorantes no hemos visto ningún tipo de muerte reportada. Entonces, tranquilidad, usadlos, que es algo que tenemos como privilegio en nuestra sociedad de tener esa disponibilidad de algo que podemos utilizar en nuestro favor. Entonces, no dramaticemos. Vale, maravilloso. Bueno, seguimos que tenemos por delante 9 melones más. El segundo melón que me planteas, María, es los lácteos, ¿vale? Los lácteos, de nuevo, yo misma, ¿no? Cuando me he guiado por nutricionistas me han dicho, mejor enteros, hay que tomarlos enteros, como mucho semidesnatados. No los tomes desnatados porque... Bueno, y aquí es donde yo te planteo, los lácteos, ¿hasta qué punto mejor enteros, hasta qué punto mejor desnatados? ¿Cuáles son las ventajas de unos y de otros? ¿Y cuál es tu posición al respecto? Bueno, pues como siempre, todo depende del contexto. Los lácteos enteros se diferencian de los desnatados en 2 cosas. En el aporte de grasas, tienen más grasas que los desnatados, que no tienen casi grasas, y por tanto tienen mayor valor calórico. Entonces, sabiendo esto, tenemos que tener en consideración que todo depende. Si quieres hacer un protocolo de pérdida de grasa o quieres priorizar la saciedad, yo siempre abogaría por un lácteo desnatado, que ahora vendrá el listo de turno y pensará, no, pero es que los lácteos enteros sacian más. Si vamos a por cantidad de producto, es posible que un lácteo entero sí que te sacie más. ¿Por qué? Porque tiene más calorías. Entonces, eso hay que entenderlo. Para fundamentar algo hay que entender bien de lo que se está hablando. Entonces, claro que va a saciar más, pero porque tiene más calorías. Ahora bien, ¿cuál es mejor? Pues depende de lo que quieras conseguir. Si eres una persona que no le gusta comer mucho, que se sacia enseguida, que no quiere tener molestias,
pues yo le recomendaría un lácteo entero, que es una forma muy fácil y sencilla de administrar calorías. Pero por otro lado, si la gente quiere estar saciada, pues el aporte es una proteína de excelente calidad, es un producto que te va a saciar y muy versátil. Entonces, en este caso, yo recomendaría un lácteo desnatado. Entonces, todo depende del contexto. Qué bueno, María, depende. Es que los psicólogos somos los del depende, entonces me encanta, ¿no? que aquí de alguna manera lo expliques y por tanto, bueno, me quedo para que la gente al menos entienda, a ver si está entendiendo lo mismo que yo, que va a depender, ¿no? Que sí que de alguna manera el mito de que sacian más, pero claro, a lo mejor cuando me tomo un desnatado me puedo tomar 2, entonces a lo mejor me sacia más, depende, porque a misma cantidad de productos sí, pero si me puedo tomar 2 yogures o el café, por ejemplo, con leche, en lugar de echarle 100 mililitros, le puedo echar 200, pues a lo mejor me sacia igual porque me lo estoy tomando de alguna manera con mayor cantidad, o puedo tomarme el yogur, pero luego tomarme la grasa de otra manera, ¿no? Con otro tipo de producto. Sí, la cuestión es tomar decisiones en base a un conocimiento. Y también que habrá gente que pensará, ay, sí, pero es que los lácteos enteros pues tienen la grasa, que es importantísima y le hace un mejor producto nutricional. Eso no es así, porque realmente hay fuentes de calidad de grasa muchísimo mejor, como es el pescado, las semillas, el aceite de oliva. Entonces, esto no me vale como argumento, porque de hecho son grasas saturadas y algunas de ellas son las famosas y demonizadas grasas trans, que no es para profundizar porque es bastante complejo, pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta todos estos aspectos a la hora de tomar la decisión. Buenísimo, gracias. Seguimos con melones. Tela. Los carbohidratos. Al grano, porque esto creo que es algo bien sabido, sobre todo en población general. Yo creo que aquí más entre los profesionales hay de todo, todavía quedan, pero cada vez está más claro que se entiende que no es verdad, pero sí que en la población general yo creo que todavía resuena bastante que los carbohidratos engordan y que los carbohidratos por la noche mejor no, ¿no? Incluso la fruta por la noche mejor no. Entonces, ¿qué tienes que decir al respecto? ¿Qué dice la ciencia de esto? Bueno, pues que todo se fundamenta en la bioenergética y en las calorías que entran versus las calorías que salen. O sea, lo que determina que tú vayas a engordar es que tengas un superávit calórico, y eso es básicamente que comas más de lo que gastes, sencillamente. Y esto puede ser con carbohidratos, esto puede ser con proteínas o puede ser con grasas. Los carbohidratos son un macronutriente más, entonces no pasa nada. O sea, los carbohidratos de hecho no, por llegadas las 6 de la tarde, de repente mutan su composición y de repente en lugar de 4 kilocalorías por gramo, pues tienen 6 kilocalorías por gramo. No, es que la sensibilidad a la insulina, es que estamos entrando en detalles tan pequeños y tan insignificantes. Y es que por la noche, como no lo quemas, ¿todo esto qué es, María? Es decir, claro, pero es que como por la noche ese azúcar no lo quemas, ¿eso qué? Porque Pero es lo que se dice. Claro, porque al final tienen una visión que no tiene en cuenta el total. Tú tienes que tener en cuenta las calorías totales consumidas y gastadas en todo el día, porque además es que durante la noche, mientras tú estás durmiendo, también estás consumiendo calorías, porque tú sigues respirando, tu corazón sigue latiendo, tu cerebro sigue funcionando, de hecho está bastante activo y consume muchas calorías. Las fases REM. Entonces, esto es otro mito que desmontar. Buenísimo, María. Por favor, comamos fruta si nos gusta por la noche, podemos tomar unas tostadas por la noche, no pasa nada. Mira, lo de las tostadas, aquí me aprovecho para meterlo porque venía más adelante, pero vamos a hablar, ya que estamos de los carbohidratos engordan, me meto con otro melón. El pan engorda. Y ya no solo eso, sino que el pan blanco es el demonio, el pan integral es Dios, y de alguna manera, pues esta polarización de que de repente parece que si vas a tomarte pan vas a engordar, pero es que luego además el pan blanco parece que está demonizado y que te va a sentar fatal o que te va a engordar mucho más, o que es como tomarte un ultraprocesado de alguna manera, como comer donetes, y que el pan integral pues es el santo grial. Aquí, ¿qué tienes que decirnos sobre que el pan engorda, por tanto en base a los carbohidratos, y pan integral o pan blanco? Bueno, pues esto es un poco como el tema de la leche y bueno, realmente un poco como todo, ¿no? Para que un poco desarrolléis esta visión global y conectéis todo, porque realmente todo tiene sentido y está conectado. Entonces, volvemos a la base.
calorías consumidas versus gastadas. Entonces, el pan tiene un aporte calórico X. Depende del tipo de pan. No es lo mismo un pan de molde que un pan tipo biscote. Entonces, tú tienes que tener en cuenta el aporte calórico por cada 100 gramos de producto y el volumen que ocupa 100 gramos de producto. Hablamos de un término que se llama densidad calórica. Pero bueno, no hay que complicarse tanto. Tú sencillamente tienes que valorar la cantidad de alimento que quieres consumir, lo que pesa ese alimento y las calorías que hay dentro. No todo es calorías, pero cuando vamos al tema del pan, da igual pan integral que pan blanco. Coge el que más te guste y el que resulte más conveniente para ti en cada momento. ¿Que quieres un poquito y a ti te encanta el pan de biscotes y quieres coger un par? Perfecto. ¿Que tienes mucha hambre, que te encanta el pan y prefieres 2 rebanadas de pan de molde? Muy bien, pues coge el pan de molde, blanco o integral. El pan blanco y el integral difieren nutricionalmente en cosas muy pequeñas. Igual el pan integral tiene un poquito más de grasa y tiene un poquito más de fibra. Pero otra vez, ¿qué ventajas tienen esta fibra y esta grasa, María? ¿Qué ventajas tienen esta fibra y esta grasa del pan integral? Pues realmente a que se defienda, ¿no? A que se hable sobre ello. Pues es que, claro, hablamos de productos integrales que vuelve a ser como algo que aporta, concibe como algo más saludable y más conveniente. Pero es que hablamos de diferencias muy pequeñas. Las grasas que aporta el pan integral son, volvemos a lo mismo, muy poquita la cantidad, que difiere con el pan blanco, y son grasas monoinsaturadas provenientes de semillas, y entonces pues son grasas que podemos obtener de otras fuentes perfectamente. Y lo mismo con la fibra. Mejor consume verdura o mejor consume fruta, que te va a aportar fibra en mayor cantidad y de mejor calidad. Yo cuando voy a un pan no voy buscando fibra, o igual que estos panes proteicos, yo no voy a un pan a buscar proteínas. Entonces no te cargues el sabor del pan por meterle la proteína. Entonces depende y coge el que más te guste, si da igual. O sea, lo importante es lo que sea más conveniente para ti, tomando una decisión con conocimiento. Buenísimo, me encanta, porque en realidad es eso, ¿no? Es como no vayas a buscar las cosas donde no toca. Si quieres tomar más fibra, a lo mejor es mejor plantearte, no estar volviéndote loco con el pan, sino plantearte cómo puedes incluir más fruta o más verdura en tu dieta. Claro. Y que de alguna manera, además, obviamente, ¿no? El pan, pues el pan es un producto, hasta donde yo sé, que no es el producto más nutritivo, entre comillas, como nutrientes. Entonces, de alguna manera, si lo que quieres es obtener esos nutrientes, esa fibra o esa grasa de calidad, etcétera, encárgate de meterla, pero no te preocupes tanto del pan, ¿no? A lo mejor de que un día, Dios mío, si en mi bar o en un bar donde voy a ir ya no hay pan integral, no desayuno, porque si no es pan integral, a nivel calórico, este es otro mito y lo añado aquí porque se escucha, que el pan integral engorda menos, que el pan, o sea, tiene menos calorías y en realidad hasta donde yo sé no es así. No, de hecho, al retirar el salvado en los panes refinados, en el pan blanco, se llevan fracciones grasas que tiene el cereal. Entonces, al revés, el pan integral es más denso calóricamente, entonces tiene más calorías y por tanto es menos saciante, porque realmente esta diferencia es tan pequeña que es que ni merece la pena. Lo mismo con la fibra. Es que sacia más por la fibra. No te creas, porque es que tampoco es tanta la diferencia. Entonces, realmente da igual, elige el que más te guste, el que más te convenga, teniendo en cuenta que es un aporte de carbohidratos, ya la decisión es tuya. Buenísimo, y el resto de cosas búscalas donde tocan. Seguimos con otro melón. La proteína es anabólica y daña el riñón. Explícame esta guerra que está en la calle, ¿no? Por decirlo así. Bueno, lo de la proteína en polvo, que además hay dos equipos, como en todo, están los de que defienden la proteína en polvo como si fuese un santo grial, que fuese el elixir de la vida, que es un suplemento necesario, que lo tienes que meter en tu dieta y que si no, no vas a conseguir ganar masa muscular. Y luego los demonifican brutalmente la proteína y piensan que es dañina, que te va a hacer pues como un efecto de un esteroide anabolizante y va a hacer que tu hígado pete y tus riñones dejen de funcionar. Vamos a ver, la proteína en polvo es un derivado lácteo.
es un derivado extraído de la proteína de la leche, o sea, es proteína de suero de leche. Entonces, sabiendo esto, es como lo más cercano, el producto más parecido es la leche en polvo. Y la leche en polvo, nadie piensa esto de este producto. Entonces, sencillamente la proteína en polvo nos ayuda a llegar a la ingesta de proteína diaria. Entonces, lo bueno de la proteína en polvo es que es muy versátil, está muy buena, es muy agradable. Desde un punto de vista nutricional, es una proteína que se absorbe muy bien, tiene un perfil de aminoácidos muy completo y para mí es un alimento estupendo que facilita mucho la vida. Se transporta muy bien y te lo puedes tomar en cualquier momento. También a nivel de repostería, pues un punto muy top para poder reforzar ese aporte proteico a muchos postres. Sí, en lugar de harina, a lo mejor incluirlo también sustituyendo harinas, ¿no? Exacto. Y de hecho no es negativo. O sea, pasaría lo mismo con una pechuga de pollo, igual que con un filete de merluza. Todo en exceso, volvemos a lo mismo, la dosis hace el veneno. Evidentemente, si tú consumes 5 gramos o más gramos de proteína por kilogramo de peso al día durante meses y meses y meses, igual sí que empiezas a encontrar algunos efectos negativos sobre tu salud. Pero de ahí a que por tomar batidos de proteína vayas a o transformarte en Arnold Schwarzenegger o bien que te vayas a ir directamente a diálisis, pues hay un paso. Entonces, ahí está, es que es increíble. Es como, además, parece como que se compara, ¿no? Con que, no sé, con un producto tóxico, al final como cosas que se toman como suplementos. No sé cómo explicarlo, para suplementarte, como para inyectarte, ¿no? De cara al culturismo. Y no tiene nada que ver, al final es proteína. Proteína y punto, como si te inflas a pollo, ¿no? Por decirlo así. Solo que de alguna manera es mucho más fácil de tomar y ni es necesaria quizá en la población general, porque parece que si vas a empezar a entrenar o tomas batidos de proteína o vas mal, salud, o vas mal, es decir, si también se puede llegar al requerimiento de proteína según la persona sin necesidad de batidos, entiendo. Si tú te garantizas a través de alimentos naturales tomar la proteína suficiente, no hace falta tampoco tomar batidos de proteína. Claro, igual que tampoco es necesario tomar pues aves o pescados, que hay muchísimas fuentes de proteínas que puedes elegir. Entonces, dentro de tu flexibilidad y desde este amplio abanico, tú elige lo que más te guste, más te convenga de pues, unos mínimos que tienes que consumir para estar saludable. Y el resto ya es up to you, o sea, lo que tú quieras y lo que a ti te apetezca. Sí que es cierto que yo entiendo esta postura de que, ay, que son anabólicos, pero también es porque la empresa de suplementación deportiva, sobre todo antes, ahora ya no tanto, sí que ponían como muchos dibujos y muchas tipografías diferentes que daba como una impresión de que te ibas a poner fuerte, que por un lado tenía ese efecto positivo la gente que se quería poner fuerte, pero era de nuevo un mensaje erróneo, no se iban a poner fuertes por tomar la proteína, pero tampoco iba a ser como un esteroide anabolizante. Entonces, bueno, yo lo puedo entender, pero es tema marketing, es algo falso, es un mito. Y que ha llevado a que si te tomas un batido de proteína, quizá viene tu madre y te diga, nene, no te tomes esas cosas, ¿no? Bueno, exacto. Aquí la cuestión, por seguir abriendo melones, porque es que tela, hay mucho por decir y me parece súper interesante. De momento te quiero dar las gracias por estar mojándote tanto y dando tu opinión, porque son temas de verdad muy polarizados todos. Me parece increíble eso, la polarización que hay, ¿no? De que el que cree que es buenísimo lo defienda a muerte y son necesarios, parece que o tomas ese tipo de suplementos y el que dice que son malos es que parece que es el demonio, ¿no? Entonces, pues muy bueno todo lo que estamos hablando para entender, tener información y tomar mejores decisiones a nivel individual, como persona única, ¿no? Dentro del global. Seguimos. Para adelgazar hay que comer poco, ¿no? De alguna manera es como, mira, al final seamos sinceros. Si quieres perder peso, vas a pasar hambre, ¿no? Hay que comer poco. Y esto es así, asúmelo. ¿Tú quieres perder peso? Quien algo quiere, algo le cuesta, vas a pasar hambre. ¿Qué tenemos que decir de esto? El mítico no pain, no gain. Pues bueno, claro. Siempre, a ver, una cosa es pasarlo mal y otra cosa es cierta incomodidad, que esa incomodidad siempre va a estar porque cuando se quiere perder peso hay que consumir menos calorías de las que se gasta.
Entonces, hay que generar el famoso déficit energético. Entonces, esto al cuerpo no le gusta, no se siente cómodo, pero de ahí a que tengas que sufrir, pasar hambre y estar pensando todo el día en comer, pues hay un tramo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente tiene una idea equivocada de hacer dieta, que ahora ya ni siquiera se puede decir la palabra dieta porque es que ya somos unos sensiblones que es que ya no se puede decir absolutamente nada. Hablamos de alimentarse en base a un objetivo, ¿de acuerdo? Llamémoslo así. No hay que pasar hambre, no hay que pasarlo mal, no hay que sufrir, sencillamente hay que tomar buenas decisiones en base a lo que estamos diciendo ahora, el conocimiento, porque el conocimiento es poder. Entonces, yo lo que siempre suelo recomendar en dietas para perder peso es generar la saciedad, porque el motivo principal por el cual las dietas fallan es porque la gente pasa hambre. Entonces, si tú mantienes la saciedad a raya, posiblemente puedas mantener la dieta en el tiempo y conseguir tus objetivos. Entonces, tú tienes una caja de herramientas que tienes muchas cosas que puedes utilizar. Entonces, si usas cada una de las herramientas durante el proceso de forma coherente, pues podrás conseguir resultados sin pasarlo mal. Alguna de estas herramientas, buscar alimentos con bajo aporte calórico, muy volumétricos, también utilizar un poquito la actividad física, que creo que tenemos algo por ahí de lo que hablar. También fuentes de proteína que son muy saciantes, ayudan a mantener la masa muscular y otras muchas cosas que se pueden conseguir en una dieta que también pueda ser rica, que puedas elaborar unas recetas, porque comer saludable no es igual a comer soso, insípido y desabrido. Es pues igual que comer insano, puedes comer mal, o sea, hay mucha comida basura que sabe horrible, pues lo mismo con la comida saludable. Hay comida que está mal cocinada y comida que está espectacular. Aquí y es no, que no, no vamos a abrir ese melón, pero simplemente yo recomendar, porque lo tengo y me parece brutal, tu libro, ¿vale? De Cocina Squad Fit, porque al final es lo que, mucho de lo que dices es lo que es verdad, y es que a veces creemos cosas como que cocinar saludable y rico es muy difícil, cocinar saludable y rico es muy caro, cocinar saludable y rico es demasiado complicado o es imposible, es don de dioses, ¿no? Solo hay 4 Instagramers que son capaces de hacer unos dulces espectaculares, pero yo en mi casa qué narices, ¿no? Eso no puede ser, a mí no me va a salir. Y no es verdad, es decir, hay recetas muy sencillas, muy fáciles, con muy poco aporte calórico, que lo estás diciendo, yo lo confirmo y en este aspecto recomiendo que a la gente que te crea en este sentido y que lo compruebe, porque de verdad que hay un montón de recetas que pueden ver en tu perfil o en tu libro, por ejemplo, y que de verdad tienen un aporte calórico muy bajo, son muy saciantes y de alguna manera ni pasas hambre, ni tienes que comer pollo y verdura, ni tienes que estar pues sufriendo para perder peso, ¿no? Es como, me parece importante que se sepa porque se pasa muy mal, María. Yo te lo digo como también desde mi perspectiva. Yo también ayudo a personas desde la psiconutrición a perder peso y a trabajar trastornos de conducta alimentaria. Y la ansiedad es otro de los factores, ¿no? El pasar hambre ya no es solo pasar hambre por falta de saciedad, sino también por hambre emocional, ¿no? Y el hambre emocional también se trabaja desde esta. Y a veces no tenemos hambre. De hecho, es más una cuestión de ansiedad, de asociación de estímulos a la comida y que tenemos que aprender de verdad a cocinar, a entender que es verdad, a entender que se puede y que no hace falta, de verdad, no hace falta sufrir ni pasarlo mal. Y de verdad debemos gritarlo, por favor, porque hay mucha gente sufriendo con dietas antipersona que no lo merecen y que de alguna manera merecen que se sepa que hay otro camino. Sí, sí, que no hay que ser ni chefs profesionales, ni que hay que gastarse el dinero del mes ahorrado, ni dejar de irse de vacaciones para comer saludable y que puede estar delicioso, de verdad. Es que subestimamos porque no conocemos. Entonces, demos una oportunidad y abramos un poco la mente a probar cosas nuevas, porque seguro que tenemos el típico amigo de, uy, no me des eso, que es sano, qué asco, no sé qué. Y es como, pero si no lo has probado, igual te gusta un montón. Abre la mente. Qué bueno. Por favor, quien nos esté oyendo y esté en una dieta antipersona, poneos en manos de profesionales que os garantizan que eso no va a pasar, ¿vale? Una cosa es una cierta incomodidad, como tú decías, pero de ahí a tener que verdaderamente sufrir, no es justo, ¿no? Como diríamos. Bueno,
abrimos, decías, y aquí cuando estabas hablando de que a lo mejor quizá no hay que comer menos que para un balance quizás sí, pero obviamente no comer menos de menos, sino quizá también mejorar nuestra actividad. Y aquí es donde, bueno, se abre ya el melón del siglo, donde está la gente que para perder peso o te pones a correr y haces cardio 3 veces por día a lo loco, un cardio loco y caminas sin parar infinito, o no, simplemente vete al gimnasio porque ahora no hay que hacer cardio. El cardio es algo que ya se sabe que no y solo hay que hacer entrenamiento de fuerza. El dios de hoy es el entrenamiento de fuerza, para otros no, hombre, porque lo que hay que hacer es moverse. ¿Qué? Es decir, entrenamiento de fuerza, cardio, ¿qué hago? Pues como siempre, volvemos al término medio y a coger los beneficios de cada uno de ellos. Ambos son importantes, sea cual sea el objetivo. El entrenamiento de fuerza, por un lado, nos da todo ese beneficio que es pues aumentar la masa muscular, volver nuestros huesos más fuertes y mejorar nuestro ambiente hormonal. Estos efectos son principalmente a medio o largo plazo. No vas al gimnasio y de repente pues te crece el bíceps y ya tienes unos huesos de acero. No, esto es algo que tienes que echarle tiempo y tienes que ser muy constante. Pero sí que los beneficios son claros. Ahora bien, yo siempre digo una cosa, cuando vayas al gimnasio a entrenar con pesas, piensa en ganar masa muscular, porque estás construyendo masa muscular. Mientras que cuando vayas a hacer cardio, ahí sí que puedes pensar más en el gasto calórico. ¿Por qué? Porque a nivel, o sea, sin incidir demasiado, se activan rutas metabólicas que gastan más energía. La vía aerobia gasta más energía que la ruta anaerobia que se activa con el entrenamiento de fuerza. Y esto es así. Entonces, haciendo ejercicio cardiovascular que no tiene necesariamente que ser irte a correr, porque yo, por ejemplo, odiaba correr y yo creía que jamás iba a perder grasa porque tenía que correr y yo, es que era aberrante el tema de correr, no, es que no podía con ello. Entonces, descubrí que primero, el ejercicio cardiovascular es una maravilla porque es súper amplio. Los deportes de contacto, los deportes de equipo, que si patinar, que si nadar, que si hacer bicicleta y algo tan sencillo como caminar puede conseguir todos estos beneficios. Y ahora se está viendo el beneficio que tiene salir tan solo 30 minutos a caminar, que todo el mundo pueda hacerlo al día. El beneficio tan bueno que tiene sobre la salud. Y ahí mejoramos la actividad cardiovascular, el perfil lipídico, aumentamos la oxidación de las grasas. Y sí que es cierto que para perder grasa ayuda mucho la actividad aerobia. Es indudable, pero de ahí a tener que estar todo el día caminando o haciendo horas y horas de cardio intenso, pues que incluso te puede perjudicar de cara al entrenamiento de fuerza y a esa ganancia tan positiva de masa muscular. Entonces, como siempre, buscar La el equilibrio. ventaja de la ganancia de masa muscular, también de cara al gasto, ¿cuál es? Pues sí que es cierto que a largo plazo, al tener más masa muscular, consumes más energía en reposo porque el tejido muscular es súper activo a nivel metabólico, pero el impacto no es tan grande. O sea, el músculo sí que es cierto que consume más calorías cuanto más grande sea, pero no es algo lo suficientemente significativo como para que tengamos que preocuparnos. Sí que es cierto que nos da otros muchísimos beneficios de cara al ambiente hormonal, de cara a nuestra composición corporal, pero a nivel del gasto calórico no creo que sea nuestra prioridad. Si buscamos aumentar nuestro gasto, ejercicio cardiovascular, pero con cabeza, claro. Totalmente. Yo aquí añado, y seguimos con el octavo, añado una cosa que además, entre otras fuentes, lo he aprendido de ti, ¿no? Y es que tú puedes ser una persona que entrena 3, 4 veces por semana, 5 veces por semana y ser sedentario. Y la gente esto le vuela un poco la cabeza, ¿no? Pero a ver, ¿cómo me estás diciendo que yo soy sedentario si yo voy al gimnasio 5 veces por semana? No soy sedentario, sí que lo eres si caminas menos de 5.000 pasos al día, ¿no? Entonces, de alguna manera, no hay que volvernos locos, no hay que obsesionarnos, pero sí que tenemos que tener en cuenta que el sedentarismo mata, sí que hay que tener en cuenta que el sedentarismo es algo pues a mejorar y como sociedad, como personas, y que movernos más ayuda no solo para perder peso, sino para ser saludables. Y ser saludable no es solo ir al gimnasio, también es movernos más. Entonces, para quien esté entrenando pero no levante el culo de la silla en todo el día,
también que salga a caminar un poquito, media hora, como tú estabas diciendo, y eso va a mejorar muchísimo, ya no solo su pérdida de peso, que es lo que estábamos hablando, sino también su salud. Así que vamos a movernos más. El octavo melón. Y aquí, bueno, esto ahora es como está en auge, el ayuno intermitente, ¿vale? Ayuno intermitente parece que ahora o haces ayuno o estás fuera de moda. Es como ya no estás desactualizado. Esto de comer 5 veces al día, ahora de repente eres alguien que está fuera de lo que hay que hacer, que eres un mal profesional si te recomiendan comer 5 veces al día. No sé, es decir, de nuevo, ¿dónde está el gris aquí? Porque antes era comer 3 comidas y 2 snacks, ahora de repente, como comas más de 2 veces al día, estás fuera de lugar y entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? Es que lo del ayuno intermitente me hace mucha gracia porque a mí me pregunta la gente como si fuese esa tecla que todavía no han tocado y que por eso no han obtenido los resultados, en plan, ay, si hago ese ayuno intermitente de 16 horas, conseguiré resultados. Y es como, a ver, no, tienes que entender primero qué es el ayuno intermitente. El ayuno intermitente es cerrar tu ventana de consumo energético, es decir, que tú durante X horas no puedes comer, que no es tampoco así estrictamente, porque puedes tomar bebidas acalóricas, puedes tomar café, caldos, consomés, alguna bebida que aporte algo de calorías, pero muy poquito. Eso sí que puedes consumirlo durante un periodo de tiempo determinado. El mínimo se dice que es entre 12 a 16 horas. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos con el ayuno intermitente? Reducir el tiempo que tú tienes disponible para comer. Entonces es más difícil, teóricamente, que comas más, pero es un arma de doble filo. Si hay gente que no le va el ayuno intermitente, que necesita hacer sus comidas diarias desde un punto de vista que tiene que programarlas y tiene que seguir pues, unos picos de hambre controlados, por ejemplo, una persona que desayuno, comida y cena, y si le quitan el desayuno, pues ya se desestabiliza el hambre y puede tener picos de hambre durante la mañana igual, eso incluso le genera mucha ansiedad y como que desata ese consumo descontrolado de comida en la hora en la que ya el ayuno pues romper, ¿no? Entonces, como siempre, y como decía tía May en Spider-Man, todo poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, si conoces el poder del ayuno intermitente y los beneficios que te puede traer, lo puedes usar a tu favor, pero siempre que sepas utilizarlo y que no suponga un peligro para tu cabeza ni tampoco sobre tu estabilidad nutricional, ¿no? Si a ti no te va el ayuno intermitente, no pasa nada, que hay 1000 caminos para llegar al mismo sitio y que no es la panacea. Ni la panacea, ni de alguna manera necesario para poder perder, ni es la pieza que está faltando. Y de hecho yo aquí añado que yo, por ejemplo, tengo muchas personas en tratamiento por trastorno de atracón o de bulimia, y para personas que tienen una mala relación con la comida está directamente desaconsejado el ayuno. ¿Por qué? Porque se mezcla el ayunar con una medida compensatoria. Se aplica mal y esto es como todo. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero no somos responsables cuando nos relacionamos mal. Entonces, cuando nos relacionamos mal, no somos responsables y, por tanto, Spider-Man nos diría que mejor no hacer ayuno si tienes una mala relación con la comida, ¿no? Bueno, dicho esto, nuevo melón, que ya nos quedan solo 2. Otro gran descubrimiento que parece que ahora es de nuevo como el ayuno intermitente, que o lo haces o de nuevo estás fuera de onda, es la dieta keto, la dieta cetogénica, que llega como revelación y que por tanto pues hay que eliminar, ¿no? Bueno, explícalo tú, ¿qué es la dieta keto y por qué está siendo tan exitosa y por qué parece que es la solución? ¿Cuáles son las ventajas de la dieta keto y por qué se está haciendo tan popular? Bueno, la dieta cetogénica se caracteriza por tener un consumo muy elevado de grasas, muy bajito en carbohidratos y moderado en proteínas, al contrario de lo que se puede pensar, que también tiene alto aporte proteico, pero no, tiene más bien moderado, tirando abajo. Y es una dieta que va un poco a la par de su éxito y acogida por el tema de la carbofobia, ¿no? Los carbohidratos son el problema, entonces esta dieta que está prácticamente quitando los carbohidratos va a ser la solución que nos ayude a perder grasa, porque claro, los carbohidratos, como hemos dicho antes, engordan, ¿no? Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales tiene tanta
acogida. ¿Qué es lo que pasa? Que la dieta cetogénica es una dieta que permite la ingesta de alimentos ricos en grasa. Entonces, a personas que les gusten los alimentos ricos en grasa y que sea una dieta que pueda encajar con ellos, les puede ir muy bien. Y por supuesto, va a ser una mejor dieta que la dieta que lleva el 90%, me atrevería a decir, de la población, porque la población se alimenta muy mal. Entonces, es como cuando una persona empieza con una dieta milagro. Pues al principio incluso seguramente se alimente mejor de lo que hacía antes. ¿Qué es lo que pasa? Entrar en juego pues con el resto de factores, la sostenibilidad y la salud. Entonces, la dieta cetogénica es muy beneficiosa para muchos pacientes, gente que tiene problemas con la tolerancia a los carbohidratos porque los estamos quitando, y también pues han visto pues muchos estudios beneficios de cara pues a enfermedades degenerativas a nivel mental, también epilepsia y demás. Entonces, evidentemente y por fortuna, casi la mayoría de la población no tiene este tipo de afecciones, entonces podemos estar tranquilos y entender que no tiene por qué ser la dieta que nos ayude a perder grasa, porque de nuevo otra vez es calorías que entran versus calorías que salen. Y la dieta cetogénica tiene el problema de que al ser alta en grasas, estamos cogiendo alimentos de alta densidad calórica, que en pequeños volúmenes tienen mucho aporte calórico. Entonces, si tú te alimentas en base a alimentos ricos en grasa, es más fácil pasarse. ¿Qué es lo que pasa? Que por otro lado es menos fácil generar un superávit que cuando comes mal en base a ultraprocesados, porque dentro de la dieta cetogénica pues sí que se dice que se base la alimentación en alimentos reales, y por supuesto esos son mucho más convenientes, más saciantes, libres de un montonazo de aditivos que pueden generar que al final acabes comiendo más de la cuenta, etcétera, etcétera. Vale, y el tema de la inflamación, porque se habla mucho de que al final tenemos una inflamación, responsabilidad de los carbohidratos, y que por tanto la dieta cetogénica pues que reduce esta inflamación que produce los carbohidratos y por tanto por eso tiene una ventaja. ¿Qué pasa con esta inflamación? Bueno, la inflamación hay que entenderla como un fenómeno fisiológico que, como siempre, hay veces que es incluso necesaria. De hecho, sin inflamación muchas veces pues incluso pues moriríamos y no nos adaptaríamos a la mayor parte de fenómenos que ocurren en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? El peligro de la inflamación es cuando o bien está muy, muy elevada en un periodo de tiempo corto, que pasa, por ejemplo, en procesos infecciosos, o bien cuando está durante mucho tiempo ligeramente más elevada de lo que debería. Ahora bien, ¿los carbohidratos tienen algo que ver? No, el superávit que genera que aumentes tu grasa corporal y que hace que tus mediadores inflamatorios aumenten, ese es el responsable, pero no de nuevo los carbohidratos. Esto puede pasar con cualquier macronutriente, no son los carbohidratos. Y me hace mucha gracia que decimos, no, es que los ultraprocesados tienen muchos carbohidratos, pero también tienen mucha grasa. Entonces, claro, esto además es como la mitad de la gente responsable de que sean tan calóricos, no solo los carbohidratos. Entonces, hay que entender qué es la inflamación, entender que tiene su función en el cuerpo, que no hay que estar obsesionados con el tema de la inflamación y que no son los carbohidratos los responsables, sino el exceso de grasa corporal que hace que se liberen mediadores inflamatorios y que cursa con esta inflamación que está ligeramente por encima de lo fisiológico. Tremendo, vale. Acabamos. Tenemos un último melón, ¿vale? Y además es algo que has estado nombrando durante todo este rato una y otra vez. Y aquí yo pues me gustaría que explicaras, ¿no? Porque calorías, 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 calorías. Y hay gente que habla de que las calorías, pues que es simplista, que no se puede reducir todo a calorías. Y claro, ahora parece que contar calorías sea un problema, que entender nuestro balance o nuestro déficit a nivel de calorías sea un problema, que bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas sobre esto? Es decir, ¿es simplista o qué función tiene realmente entender este mecanismo? Bueno, es que hay un problema y es que la gente se quiere quedar con lo que le da la gana, ¿no? Entonces, el mensaje es el siguiente. Las calorías que tú consumes versus las que gastas es lo que determina hacia dónde va la balanza, si vas a aumentar tu peso o si vas a disminuirlo. Ahora bien, ¿es lo único importante? No, porque tú también tienes que nutrirte, tienes unas necesidades nutricionales que tienes que ajustar a tu día a día.
Entonces, dentro de esas calorías, que son lo que determina hacia dónde vas, tú las rellenas de forma inteligente en base a sabias decisiones, que es lo que te hemos intentado decir durante todo este podcast, para que entiendas que tú tienes una amplia variedad de posibilidades que puedes ajustar en función de tus necesidades y gustos personales y según te convenga. Entonces, no es cuestión de que las calorías sea lo único, sino que sencillamente es lo más importante que determina la dirección de tus resultados. Entonces, no podemos negar lo que es real y es la termodinámica, es en base a lo que funciona la Tierra y los seres vivos. Entonces, esto no es discutible. Entonces, ahora bien, rellena esas calorías de macronutrientes que te nutran y diseña recetas que permitan que disfrutes de tu dieta y que sostengas y mantengas una dieta saludable para encontrarte bien y llegar a los objetivos que necesitas. Tremendo. Yo aquí también diré, ¿no? Como profesional en otra cara, que siempre se dice que contar calorías obsesiona. Obsesionar puede obsesionar todo, ¿no? Es como puede obsesionarnos entrenar. Y eso no quiere decir que entrenar sea malo. Es decir, ¿hay alguien que puede obsesionarse con entrenar? Sí. ¿Hay alguien que puede obsesionarse con ser guapo? Sí. Ahora, ser guapo no es malo, entrenar no es malo y contar calorías no es malo. De nuevo, es el uso, es la responsabilidad. ¿Vale? Es la responsabilidad en el uso de la herramienta y, por tanto, creo que no sé si hay algo que quieras decir, ahora te pasaré la pelota o el melón más bien, ya que estamos con melones. Y bueno, yo me quedo con que la información es poder, con que de alguna manera todo lo que sea o sí o no que te chirríe, que normalmente las cosas no son tan sencillas en casi nada, que siempre hay grises y que yo siempre digo que el gris es el color que mejor combina con la sonrisa, que vayámonos a grises además personales, que cuanta más información, sin volvernos locos, pero simplemente entender el porqué de las cosas, nos vuelve libres y de esa manera podemos tomar mejores decisiones al margen de polarizaciones, extremismos y que de alguna manera nos ciñamos a modas, ¿no? O a milagros y que desde ahí pues podamos entender que las cosas no son tan simples, tampoco tan complejas, pero que como mínimo tenemos que molestarnos en querer entender el porqué de las cosas y desde ahí decidir. Bueno, es que no podría decirlo mejor que tú, porque sencillamente es lo que pienso ahora mismo, todo lo que has dicho, y nada, un poco mandar el mensaje de desarrollar esta actitud crítica de primero buscar la información y con esa información tomar buenas decisiones, tener este sentido crítico de decir, oye, ¿esto tiene sentido o me parece que hay algo que no cuadra? ¿Esto se ajusta a mi día a día? ¿Esto es sostenible para mí? Y ya buscar la solución y tu camino, que no es que tú estés condenado, es que no has encontrado tu sostenibilidad, pero la hay, porque no estás condenado, no tienes el metabolismo lento, en fin, que es cuestión de buscar tu camino en base a conocer las cosas. Y el tema de las calorías es súper importante de cara a entender en qué punto estás y qué es lo que necesitas. Y también a entender y conocer el tamaño de las raciones, qué calorías tiene un tamaño concreto de un alimento. Y ya es un aprendizaje que tú puedes utilizar a tu favor. Y ya, pues obviamente no tendrás que pesar todo, ni tendrás que registrar todo, ya tendrás un conocimiento de base. Pero todo en esta vida exige una curva de aprendizaje. Entonces, sencillamente aprende y sé crítico contigo mismo y busca tu sostenibilidad. Qué bueno. María, te voy a hacer una pregunta que nada tiene que ver con estos mitos y siempre la hago, ¿no? Para terminar, si tuvieras que tatuarte una frase, una palabra que reflejara un mensaje, ¿no? Que te gustaría transmitir o que te representa al mundo, que te representa a ti o que te gustaría transmitir, te dejo aquí abierto. No sé, ¿qué frase, qué lema, qué palabra te gustaría? No se trata de ser perfecto, sino se trata de ser mejor.
Me encanta, María. Gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por tu valentía a la hora de hablar de temas que estoy convencida que generan dolor en algunas personas que lo ven todo más en extremo. Gracias por mojarte y gracias por compartir. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti, Teresa. Un placer y espero que mucha gente se de toda esta charla y que entienda que al final, pues lo que tú dices, no son cuestiones de extremos, sino que hay un término medio espléndido para cada uno de nosotros. Ahí está. Cerramos. Gracias, María.